Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Por Marian Rojas Estapé. Parte 11. Voz. Cronopatía. La obsesión por aprovechar el tiempo. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Es lo que denominamos la mercantilización del tiempo. Hoy se valora de forma positiva todo aquello que se relaciona con la velocidad y la capacidad de aprovechar más el tiempo. ¿Qué consecuencia tiene esto? La aparición de un estrés que, cual enfermedad maligna, se está extendiendo a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónica y gravemente perjudicial. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todas las personas cuentan con 24 horas en su día. Cada uno es responsable no solo de cómo rellena el día, sino de cómo percibe la sensación del tiempo. El ser humano se define según la manera en la que organiza su día y con ello su vida. Las personas ordenadas consiguen que las horas se multipliquen, porque no olvidemos que el orden es el placer de la razón. Llegados a este punto podemos diferenciar dos extremos, el de las personas que pierden y malgastan su tiempo con una vida vacía que les conduce a estados depresivos y el de las personas que sufren de cronopatía. ¿Quién no conoce a alguien que no sabe renunciar a ningún plan? Que necesita planificar todo su tiempo con mucha antelación y llenar todos los espacios y huecos de su agenda con múltiples actividades. Cuidado con ellos. Su vida acaba convirtiéndose en una huida hacia adelante. No olvidemos que las grandes experiencias de la vida no se saborean en el ajetreo de las prisas y el reloj. La vida no es plena y gratificante si no hay paz y quietud en algunos instantes. ¿Sabes descansar de verdad? Creo profundamente que el descanso verdadero se encuentra en vía de extinción. Ha surgido un nuevo síndrome de cronopatía, cronos, tiempo, patos, enfermedad, la enfermedad del tiempo. Decía Gregorio Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. Estamos acostumbrados a que, si intentamos fijar una reunión con alguien, nos conteste: no tengo tiempo, estoy liado. Lo asimilamos como normal y correcto. La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial de la vida. Todo, hoy y ahora. No se espera una semana para ver el siguiente capítulo de una serie y se reclaman los billetes de tren para llegar 15 minutos tarde al destino. ¿Quién no ha pasado por la tristeza del domingo por la tarde? Yo lo denomino el domingo oscuro. Sucede especialmente en personas con vidas intensas entre semana. Los viernes y sábados acuden a diferentes planes con salidas que, sobre todo, suelen combinar con alcohol. Llega el domingo y muchos perciben un bajón físico y anímico que les lleva a desear que vuelva a ser lunes. La razón: son caballos de carreteras que semana tras semana llegan desfondados a la meta. No saben vivir en el descanso. Ese parón genera ansiedad, sentimientos de culpa, vacío y tristeza. El hombre actual parece que se tiene que excusar tras una reunión para poder tener un momento de ocio o de tranquilidad. No queda bien decir que uno está libre o desocupado. ¿Qué sucede? De golpe, un amigo te llama y, todo serio y con mirada preocupada tras un sufrir problemas musculares, migrañas, taquicardias, un ataque de ansiedad o incluso un infarto, te dice: mi médico me ha recetado descansar. Ahí comienza uno a replantarse la vida y se inicia una nueva etapa donde a los grandes aspectos de la vida se les da la importancia que merecen. El caso de Francisco. Francisco es un directivo de una multinacional que sacó muy joven una oposición a abogado del Estado con una nota muy buena. Desde entonces, su trayectoria ha ido en ascenso. Empezó en el ámbito administrativo, luego se fue a la empresa privada. En algún momento de su vida se ha dedicado a la política, sin llegar a involucrarse al 100%,
En general se trata de un hombre al que le encanta estar metido en muchos asuntos, la política, la historia, la filosofía, por supuesto el derecho, le gusta escribir, por ello tiene ocupada su agenda desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuando tiene tiempo libre se agobia porque le gusta tener la sensación de que aprovecha el tiempo. Cuando está desayunando con su familia, él pregunta cuál es su plan para el día. Siempre encuentra algún intervalo en el que considera que alguno de ellos aprovecharía mejor el tiempo si hiciera alguna otra cosa diferente. Los hijos se pasan las tardes en el colegio, asistiendo a clases extraescolares, música, chino, inglés, artes, deportes, excepto la del viernes, que a él le gusta que le dediquen a ordenar sus cuartos y a jugar. Y el fin de semana él siempre tiene un plan perfecto, organizado. Playa, montaña, visitar una ciudad. Y la mujer vive detrás de él y muchas veces le confiesa que no le sigue el ritmo, que necesita que pare, a lo que el marido le contesta que la vida hay que aprovecharla y que se encuentran en su mejor momento. Él se ha empezado a preocupar porque empieza a dormir mal, a tener migrañas y a veces vértigo. Decide ir al médico y tras una ardua recolección de su agenda, no tiene tiempo para ello. Recetan unas pastillas que le hacen efecto levemente. Vive constantemente contra el tiempo y sin capacidad de disfrutar. La familia viene a mi consulta con una petición concreta: que pare, que aprenda a no hacer nada. Pero él expresa que no quiere parar, que esta es su forma de ser, que si frena se agobia porque no sabe vivir en calma. Pauto. Para el estado de ansiedad, una medicación a dosis muy pequeñas, terapéutica. Al día siguiente me llama para comentarme que se encuentra profundamente adormilado en el despacho. En cuanto se vio frenado un poquito, su cuerpo reaccionó como si hubiera ingerido una dosis brutal de un sedante. Lo que tratamos de mostrarle es que no sabe vivir en el relax. Él mismo reconoce que en cuanto detecta una sensación de quietud, ahí surge la ansiedad y que ésta se apaga en cuanto empieza a realizar una actividad. Lo más importante con Francisco es enseñarle no ya a relajarse. No es capaz de realizar técnicas de relajación, yoga o mindfulness porque le dan taquicardias, sino a ser consciente de que necesita aprender a descansar. Ser consciente de esto, lo que se denomina insight, es su primer paso en la terapia. El segundo, que aprenda a realizar un ejercicio que no sea solo dinámico, es decir, que aprenda a perder el tiempo y relajarse. Esto lo consigue con mucha dificultad debido a la fuerte resistencia que hay en su interior. Él siempre ha sido así. Ha sido educado con muchísima exigencia en el aprovechamiento del tiempo. Por tanto, el pronóstico es incierto. Lleva varios meses en terapia, ha ido mejorando poco a poco, ha conseguido dar a la familia momentos espontáneos en los cuales disfrutan de hacer poco o nada o incluso improvisar, cosa antes inviable. Aprendamos a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. ¿Te has fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse? Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un paisaje bonito, con una puesta de sol, con una lectura cautivadora. Parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera. Escuchar una canción que nos evoca emociones. Sin sentimiento de culpa o de pérdida de tiempo, ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida. Ya lo explicaba Jacques Lacan en su discurso de entrada a la Academia Libre de Bélgica en el año 1936. El gran filósofo René Descartes tuvo sus sueños y visiones tras varios meses descansando. Newton descubrió uno de los grandes principios de la física sentado bajo un árbol. Platón construyó el pilar de la filosofía en los jardines de Academos. Ninguno de ellos llegó a sus descubrimientos en un momento de vida frenética. No es corriendo y de forma apresurada como se llega al trasfondo y a la belleza de la vida. La soledad, el descanso, el silencio, el ir con pausa, son claves para crear y para comenzar los proyectos con ilusión. El mundo está enfermo, efectivamente, sufre de estrés crónico. ¿Cómo va a funcionar la soledad si creamos seres hiperestresados, corriendo y funcionando a toda velocidad? La vida frenética indica que es un entorno quien nos dirige y no uno mismo. Escuchar la voz interior es uno de los primeros pasos para conocerse y superarse. Esa voz no se escucha ante el frenético ruido de la vida, paz interior, sosiego. Eso piden todas las terapias actuales. Surgen sin parar en muchos lugares, cursos de yoga, mindfulness y todo tipo de meditaciones para desconectar el bullicio exterior. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovecha una tarde de domingo y desconecta el teléfono y del reloj.
Usa el modo avión en casa, sin miedo a atender una llamada, un correo electrónico, una noticia o un tweet. No necesitas estar en línea las 24 horas del día. Aprende a perder un poco de tiempo, ganando en paz y serenidad. No abarques demasiado, aprende a renunciar, vive el momento presente. Intenta saborear la naturaleza, la playa, el mar, la montaña, de vez en cuando. Te abrirás a sensaciones que te llenarán de verdad. Eso sí, sin perder de vista tu proyecto personal. Planifica, ten puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llega un momento especial, deseado o emocionante. La era digital. Volvía de México y cuál fue mi sorpresa al leer en el periódico una noticia impactante. Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. Sucedía en un evento médico de Filadelfia donde el cofundador de Facebook, Sean Parker, reconocía que su empresa había sido creada para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano, la retroalimentación a la validación social. La idea que plantearon cuando iniciaron la andadura con la red social era conseguir que los usuarios pasasen muchas horas en la red. Ahí surgió la idea de crear el botón like en su aplicación. ¿Qué sucede en el cerebro cada vez que vemos un like? Entremos a entender este proceso mental y digital. Los que nos dedicamos al mundo de las emociones y el comportamiento, sabemos que el universo de la pantalla, internet, redes sociales, videos y aplicaciones varias, están afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos la información, memoria, concentración, multitarea, educación, motivación y por tanto, a la larga, la felicidad. Actualmente existen empresas y programadores enfocados en conseguir que los individuos dediquen el mayor número de horas a su dispositivo. Este enfoque es consciente, es decir, los fabricantes de estos aparatos saben y conocen exactamente cómo funciona la mente ante la pantalla y la tecnología y fabrican los aparatos para generar un efecto adictivo. Efectivamente, los gadgets y las múltiples aplicaciones recientes están diseñadas para ser adictivas. Eso es algo crucial e importante de entender, tanto en el ámbito personal como para padres y educadores. Explicamos en qué consiste. Toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. Las drogas, como el alcohol, la coca, las pastillas, marihuana, las apuestas, el juego, la están reguladas por la misma hormona, la dopamina. La dopamina es la hormona encargada del placer. Actúa en el instante en el que se interactúa con el objeto de placer, sea al drog o redes sociales. Y en los instantes previos muchas veces se anticipan al placer y es un activador de la motivación. En ocasiones genera un vacío posterior, provocando una necesidad de volver a consumir ese producto al poco tiempo. Una persona adicta a la cual o a las redes tiene una afectación profunda en su capacidad de atención, tiene alterada su voluntad, regulada por el autocontrol, y a la larga llega a percibir sentimientos de tristeza y de vacío profundos. ¿Qué reconoció el cofundador de Facebook en el evento de Filadelfia? Sus palabras fueron: cuando la gente recibe un like, recibe ese pequeño golpe de dopamina que le motiva a subir más contenido. ¿Qué sucede? Las compañías hoy en día no solo buscan el marketing tradicional y conservador, sino que intentan aunar psicología, neuropsicología, neurociencia. Captando tu mente, tu atención, generan más contenidos, más datos y más capacidad de dominar lo que compras, lo que ves, lo que decides y lo que haces. Ahí reside la base de las. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de estas sustancias. La mayor parte de estos productos o bien están prohibidos o bien están regulados. No nos estamos dando cuenta de que los niños, desde edades tempranas, están siendo expuestos a todo este mundo digital, sin restricción y con grandes posibilidades de alterar profundamente sus mentes, su procesamiento de la información y su capacidad de gestionar las frustraciones y las emociones. Todo ser humano desde la infancia y adolescencia busca vías de escape para manejar sus altibajos, sus frustraciones y vacíos. Un alto porcentaje de la población acude a las redes WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, buscando ese pico de dopamina que se activa el contacto con ello. Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estimulación. Esa hiperestimulación está profundamente ligada a un consumo desmedido tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Todo se logra fácilmente a base de un clic. Cuando uno no logra lo que quiere, cuando quiere, se activan circuitos de frustración que están en la base de la debilidad de carácter de muchos jóvenes carentes de capacidad de esfuerzo, lo que cuesta tardar en generar resultados gratificantes. De ahí que surjan numerosos problemas en la educación y en algunos trastornos psicológicos.
Me sorprende y preocupa enormemente la cantidad de jóvenes que ven consulta con una apatía desmedida, desilusionados, en lo que no hay forma de activar su atención y motivación. No olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor de pareja, amigos y la satisfacción profesional. Esos dos pilares de la vida se logran a base de esfuerzo, constancia y paciencia. Los avances cambian a una velocidad impresionante e impiden que la sociedad frene, pare y reflexione sobre el impacto que está teniendo todo ello en su mente, en su cuerpo y en su vida. Cuando ya estamos imbuidos por completo y alterados moderadamente, es cuando intentamos sacar la cabeza y observar con cierta perspectiva. En esos momentos, ahora están surgiendo voces desde múltiples ámbitos. Nos preguntamos, ¿es demasiado tarde? ¿Hemos creado el monstruo y ahora no sabemos frenarlo? Los programadores de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no existen apenas ordenadores. ¿Qué nos estamos perdiendo? La tecnología ha aportado grandes beneficios, como todo. Hay que aprender de nuevo a usarla. Cada uno de nosotros tiene que decidir de qué manera desea controlar su atención. Empezar por ver a qué dedica su tiempo y posteriormente a realizar un examen real de hasta qué punto estamos conectados y enganchados a Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente y para el comportamiento. Crecer en tecnología no nos hace más inteligentes. Es cierto que ha facilitado un sinfín de actividades, pero sobre todo hemos desarrollado unas características en la mente con gran habilidad, la multitarea. La neurociencia la denomina alterancia continuada de la atención. Esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea, luego a otra y después a otra. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo, si involucra la misma área cerebral. Si nos encontramos escuchando la letra de una canción en inglés y a la vez que leemos un libro, no realizamos ninguna de las dos tareas al 100%. Se produce una alterancia en el foco de atención debido a que tocan la misma zona cerebral. La realidad es que cuando realizamos la función multitarea, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información, pero no es capaz de retenerla. Clifford Nass, sociólogo de Stanford, fue uno de los primeros en estudiar la relación entre el déficit de atención y la multitarea. A pesar de lo que se pueda pensar, las personas que hacen varias cosas a la vez, hablar por teléfono, contestar el correo, son menos eficientes. Es cierto que son capaces de cambiar de foco de atención más ágilmente, pero los estudios afirman que conlleva un bloqueo en la memoria de trabajo. Si esto se generaliza, acabaremos viviendo en una sociedad superficialmente informada y carente de información. Los investigadores de la Universidad de Saarland, en Alemania, Spinger, Cray, Mock y Merlinga, han publicado interesantes estudios sobre el tema. Cuando la mente alterna varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta un 50%. En el siglo XXI, de la hiperestimulación, gracias o pese a las nuevas tecnologías, el cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades integrantes de datos que llegan a nuestros sentidos, fundamentalmente la vista, que interrumpen en oleadas o de forma simultánea. Esa hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y jóvenes acostumbrados a ese boomerang y a ese bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Se encuentran desmotivados y su creatividad e imaginación se completamente anulada. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los hijos saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito de la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en el propósito. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal y esa zona se encarga de la voluntad, el autocontrol, la planificación de la tarea. Hay que desarrollar esa zona del cerebro en los niños desde pequeños. Es una de las más importantes de la mente. Veamos entonces cómo se desarrolla la corteza prefrontal desde el nacimiento. Un bebé comienza a prestar atención cuando ve luz, a los meses de vida. Su atención se focaliza donde encuentra luz, movimiento y sonido. El gran reto de la educación consiste en conseguir que los niños presten atención a cosas no móviles ni luminosas. Papel, comida, escritura, lectura, deberes. Se trata de encauzar su voluntad y atención para que sean capaces de concentrar su atención de forma voluntaria. Si en ese instante de su vida
regalamos a los niños iPads, teléfonos o tablets, la atención del niño vuelve a luz, movimiento, sonido. No es un avance en su corteza prefrontal, sino un retroceso claro, ya que el niño se motiva y responde como cuando era bebé. La única diferencia es que los sonidos son más intensos y las luces y movimientos cambian a una velocidad más vertiginosa. El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la zona frontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento con un claro déficit en la atención y en la concentración. Hoy existe una gran corriente sobre la importancia de la meditación, en particular en mindfulness, atención plena. Enseñamos a los jóvenes a no concentrarse y de adultos luchamos por recuperar la capacidad de autocontrol de nuestra mente y atención. Realmente hay algo que no estamos haciendo bien. La hiperconectividad se encuentra íntimamente relacionada con la hiperactividad, el famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Guarda un estrecho vínculo entre ellos. Los jóvenes diagnosticados con TDAH poseen grandes dificultades en la concentración y la atención y baja tolerancia ante la frustración. El uso prolongado de las tecnologías produce alternativas gratificantes, fáciles y atractivas, pero dificulta el ser capaces de prestar atención a estímulos no digitales. Hay que educar offline, sí, sobre todo a nivel emocional y social. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones del otro, apuntaba Nas. No olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograrla. Aísla y encapsula al niño de todo lo que lo rodea. Frena la capacidad de entender las emociones, de conectar con las personas, con sus emociones y anula la capacidad de expresar lo que uno siente mirando a los ojos y no al teclado o a la pantalla. Los jóvenes de hoy no saben expresar sus emociones mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Eduquemos a los niños para que sean capaces de peladear la vida, las emociones y las relaciones personales de tú a tú, mirando a los ojos de una persona que tienen enfrente. Los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, una red social o un videojuego que con la naturaleza, las personas y la realidad. No se trata de negar la tecnología ni negar el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el exceso y el acceso a las aplicaciones y a los contenidos. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrarnos paso a paso en el mundo digital. ¿Cómo bajar el cortisol? El ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. Cuidado, el cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros, ya que el organismo los interpreta como una amenaza. En supuestos de ejercicio extremo, el cortisol no solo no baja, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30 y 45 minutos de ejercicio duro prolongado, tras lo cual va recuperando poco a poco niveles normales. El problema es que muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para sobrepasar esa barrera en el que los niveles de cortisol se rebajan. Por lo tanto, resulta más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados, de baja intensidad, como yoga, pilates o simplemente caminar. Un estudio del bioquímico Edward Hill, publicado en 2008 en la revista The Journal of Endocrinological Investigation, concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad bastaba para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. Un estudio dirigido en el año 2005 por la doctora Jules Brady del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex del Reino Unido descubrió los beneficios psíquicos que comportaba la práctica del deporte al aire libre en el campo, lo que denominaron Green Exercise, en comparación con la llevada a cabo, por ejemplo, en el interior de gimnasios o en las calles de una ciudad. El experimento consistió en proyectar imágenes en una pared mientras grupos de 20 sujetos se ejercitaban sobre cintas para correr. A 4 grupos de sujetos les proyectaron imágenes de 4 categorías diferentes: rurales desagradables, urbanas agradables y urbanas desagradables. Al mismo tiempo, un grupo control corrió sin ninguna imagen proyectada.
Se comprobó la presión arterial de los sujetos y se tomó nota de dos aspectos psicológicos, autoestima y estado de ánimo, antes y después de realizar el ejercicio. Comprobaron que la proyección de imágenes agradables, tanto rurales como urbanas, tuvo un significado efectivo positivo en la autoestima y en el estado de ánimo. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar. Por eso resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro vecindario. La naturaleza nos ayuda a combatir la enfermedad mental que podemos haber desarrollado, a concentrarnos mejor y a pensar con mayor claridad. La sola contemplación de la naturaleza ya conlleva efectos beneficiosos, como demostró Ernest Moore en 1981 al evidenciar que presos que contaban con vistas a las granjas de los alrededores de una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. En la misma línea, Roger Ulrich comprobó en 1984 que los pacientes que contaban con una ventana con vistas a la naturaleza precisaban un menor tiempo de estancia posoperatoria en un hospital de las afueras de Pensilvania. La contemplación de la naturaleza es buena, pero el ejercicio rodeado de esta es mejor. La doctora Sarah Warper, profesora de medicina familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, en su estudio publicado en la revista Ecopsychology en 2014, trató sobre los beneficios efectos de pasear en grupos al aire libre. Se reduce el estrés, la depresión y los sentimientos negativos, al tiempo que aumentan los positivos y la salud mental. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. En resumidas cuentas, un ejercicio moderado y lo más cerca posible de la naturaleza reducirá los niveles de cortisol, mejorará el sistema inmune, nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Manejar a las personas tóxicas. Aprende a gestionar tus personas tóxicas, rodéate de personas vitamina. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos, casi sin esforzarnos, quién es esa persona. Normalmente la razón última de esa negatividad se deba a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Me siento mal cuando estoy con él, me incomoda y saco una parte de mí que no me gusta. Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay. No sé si son celos, envidia, pero me siento vulnerable a su lado. Y solo cuando se marcha, me relajo, respiro aliviado. Pese a ello, no soy capaz de separarme de él, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea angustia y cierta tristeza. Esa persona puede ser tu pareja, tu madre, tu jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino, un amigo. En esa persona su comportamiento, presencia o forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son las tóxicas. Las hay de todos los tipos, inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos a veces en segundos, opinando, malmetiendo y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que personas que sabíamos eran así acceden a nuestro círculo más íntimo. Las personas tóxicas se convierten en espectadores de tu vida con derecho a opinar. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones pueden ser de forma voluntaria, otras en cambio no es consciente del daño terrible que causa a su entorno. No confundamos a una persona que sencillamente está pasando por un momento de irascibilidad o cinismo puntuales con otra de forma constante y regular que despiega toda su toxicidad con quienes la padecen. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de enganche y de dependencia que cuesta ver y reconocer. Uno se autoconvence de que no alteran su equilibrio interior e insiste en mantener esa relación tóxica por el miedo a la soledad, lo que le lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no deberían permitir. La clave para que nuestras personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Esa última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir,
puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán jugando con nosotros para lograr, en muchos casos, quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa, de dependencia y con una consecuente persecución en la autoestima. 6 claves para gestionar esa persona tóxica. Sé discreto con esas personas. En cualquier momento pueden usar la información que tienes para anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identifica a esa persona que te hace daño, procura no darle información sobre tu vida. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento, no le des importancia. De ti depende que ellos te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte un impermeable psicológico, por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Debes preguntarte, ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate, poco a poco, sin perder las formas, de forma directa. Hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran. Otras, en cambio, cuando se alejan, las mejoran todavía más. Si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a ser en tu cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ella estrategias erróneas. A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal, genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo, o si se trata de un tóxico individual, curiosidad solo te afecta a ti. Tras ese primer paso, el segundo análisis consiste en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esa persona? Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira. Sé en lo posible tu propio terapeuta, con papel y lápiz incluso, y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica qué le sucede, por qué me trata así. Siempre me ha ayudado mucho este tema, ya citado en este libro. Comprender es aliviar. ¿Cuántas veces, al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejarnos de sufrir? Paso a realizar una propuesta arriesgada, perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente mal educada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno e insultarte y pitarle, lo que no nos proporcionará paz, pero sí subir al nivel de cortisol. O podemos ver a esa persona como alguien ansioso o infeliz y compadecernos de ella, perdonarla. Tener cerca a personas vitamina. Esas personas producen el efecto contrario de las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sanas, que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Los amargados van juntos, se contagian. Si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a tus personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en la guerra por la felicidad. Pensamientos positivos. Hemos tratado durante todo el libro la importancia de educar los pensamientos. Vamos a dar unas pautas concretas para frenar los pensamientos negativos en cascada y conseguir detener o reconducir el torrente de preocupaciones que nos acechan a diario. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio imprescindible para ser felices. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micropreocupaciones que, sumadas, alteran nuestro mundo interior. Para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bucle tóxico en el que nos metemos, a veces de forma inconsciente. Me encanta esta frase atribuida a Van Gogh. Si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico, cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas. Vivir enganchado a un pensamiento tóxico recurre a angustia, alterando el funcionamiento óptimo del organismo. Unas ideas sencillas para no preocuparse tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen,
por mucho que nos escuchen o palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. ¿Esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un segundo. Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema. Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en muchos otros casos falsean la realidad. ¿Qué emoción me produce? Conociendo nuestro esquema, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? ¿Cuál es la causa del posible bajón o momento sensible? Sueño, droga, cansancio, circunstancia, externas. Observa el impacto de cada pensamiento negativo generado en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino. Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares. No traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. He sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos. ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? No presupongas lo que piensan los demás. Estoy seguro de que piensa esto de mí. Tu sospecha puede ser infundidas y no prejuzgues. Háblate en positivo, di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Siente esa emoción positiva, permítete que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Agárrate al presente, a tu capacidad de actuar hoy y ahora. Ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes en este momento. Relativiza. Plantéate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera, date una oportunidad, sé capaz de cambiar tu lenguaje, sustituyendo, por ejemplo, problema por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acepten el optimismo como son alegría, paz, esperanza, confianza, pasión, ilusión. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede valorarse en clave del problema o en clave de solución. Piensa en Thomas Alva Edison y su famoso "no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla". Un pequeño consejo en momentos de bucle mental. Escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Por ejemplo, mi cuñada me odia. Posteriormente replica este pensamiento de hoy tiene un mal día. En general, no es tan dura conmigo. Puede resultar un autoengaño, pero a la larga, realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearse, pues puede llevarte a fracasar antes incluso de haber iniciado tus propósitos. Mindfulness, meditación. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación, cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración. La mente, gracias a esos procesos, puede actuar sobre el cuerpo restaurándolo. Vamos a planear de forma sencilla sobre este tema. Recomiendo el libro de Mario Alonso Puig, Tómate un respiro, Mindfulness, extraordinario recorrido por la historia y desarrollo de esta técnica. Unas pinceladas. ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto traído de la meditación budista. El mindfulness se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y el ahora. Practicarlo en las sociedades occidentales no es tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Remite a nuestra dimensión espiritual y escapa en ocasiones a la lógica que por lo general guía nuestra vida. No obstante, el mindfulness no es una religión enmascarada, en el fondo no hay nada místico ni mágico, únicamente sentido común, supone solo un examen mental con el fin de discernir qué hace enfermar nuestra mente y qué locura. En las últimas décadas se han multiplicado los estudios científicos que han ido desvelando los beneficios que para cuerpo y mente conllevan las prácticas meditativas y el mindfulness en particular. La dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En las personas que viven su fe, sea lo que sea, con fe, fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener un sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración-meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades, contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Trabajé hace unos años en Londres en el departamento de psiquiatría del Hospital King's College. Colaboré y aprendí de un investigador
el profesor danés, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día, almorzando en el comedor del hospital, si los efectos eran similares en la meditación budista, en mindfulness, en la oración de los cristianos, de los judíos. La respuesta fue clara, sí, siempre y cuando se realice con estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de la oración y de algunas técnicas meditativas es que uno acude pidiendo, exigiendo, implorando, con angustia, y eso más que aliviar a veces genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente nos hace ganar tiempo, aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos, mejora la atención y concentración, la capacidad para aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar mindfulness supone ejercitar el cerebro del mismo modo que al practicar un deporte que ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos asociándolo a una plena conciencia de los sentidos y del hoy y ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma a las ventajas del mindfulness, la fe en un ser superior, Dios, y la íntima confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un sentido. El sistema de creencias asociado a las religiones potencia al ciudadano al cuidado de las relaciones personales, al promover de manera muy activa la empatía, el amor a los demás y la capacidad para perdonar. Mindfulness y empresa. El mundo empresarial le otorga hoy gran importancia al mindfulness, dado que ha quedado demostrado que el mito de la multitarea no es más que eso, un mito, y que realizar varias cosas a la vez conlleva un déficit en la eficiencia, la denominada alternancia continuada de la atención. Cuando realizamos varias cosas a la vez, invertimos mucho más tiempo, cometemos más errores y nos cuesta recordar aspectos relacionados con el trabajo. Al contrario, al estar totalmente presente y atento en tu trabajo, tu labor será más eficaz, tomarás las decisiones acertadas y colaborarás más eficazmente con tus compañeros. También se han realizado estudios para ponderar la eficiencia y la eficacia de la práctica del mindfulness en el universo de los negocios. El neoyorquino John Kabat-Zinn desarrolló en 1979, a través del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, el programa Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés mediante mindfulness, de 8 semanas de duración. Los resultados fueron concluyentes. El nivel de estrés se había reducido y se sentían con más energía en el trabajo. Asimismo, observaron que se había incrementado la actividad en el área prefrontal izquierda, que regula la activación de la amígdala y estimula el sistema parasimpático, y que presentaban una mayor producción de anticuerpos ante la administración de un virus de la gripe, atenuando que un grupo de control que no participó en el cursillo de mindfulness. Cada vez está instaurando más esta práctica en diferentes empresas por todo el mundo. Las ventajas son evidentes. Mindfulness y el sistema inmune. En los últimos años, David Black, profesor asistente en medicina preventiva de la Escuela de Medicina de Keck, perteneciente a la Universidad de Southern California, ha publicado numerosos estudios acerca de los beneficios de mindfulness en nuestra salud. Llevó a cabo la primera revisión exhaustiva de ensayos controlados aleatorios que examinaban los efectos del mindfulness de acuerdo a 5 parámetros del sistema inmunitario: proteínas inflamatorias circulantes y estimuladas, factores de transcripción celular y expresión genética, cantidad de células inmunitarias, envejecimiento de estas y respuestas de los anticuerpos. Sus hallazgos sugieren efectos interesantes del mindfulness, una reducción importante de los marcadores específicos de la inflamación. Conocemos los efectos nocivos de esta. Alto número de linfocitos son como los generales del sistema inmune y actividad incrementada de la telomerasa, alargando sus telómeros. Estos estudios son el inicio, pero resultan alentadores. Sé proactivo. No tengas miedo a creer en la trascendencia de tu ser y de la vida. Aprende primero a respirar con atención en momentos de calma. Cuando no estés estresado o sometido a una crisis, ve entrando tu mente poco a poco, paulatinamente. Presta atención a lo que te rodea, conectando de forma profunda con tu esencia, hasta llegar a descubrir un mundo maravilloso. Omega 3. Todos los pacientes, familiares o personas que se cruzan en mi vida saben que soy una fiel defensora del consumo de omega 3. Todo comenzó hace unos años. Yo padecía de un problema severo en las encías y una dietista cercana me recomendó consumir omega 3 a diario. De forma sorprendente, tras varias semanas los problemas cesaron de golpe. He observado que tras etapas de mucho estrés,
Las dolencias vuelven y el aceite de pescado frena los efectos perjudiciales. Ingerir omega 3 es una manera muy sana de potenciar tu estado de ánimo y capacidad cognitiva. Aunque hay 6 tipos de ácidos grasos omega 3, solo 3 de ellos se relacionan con la fisiología humana. El ácido linolénico, ALA, el ácido eicosapentaeónico, EPA, y el ácido docosahexaeónico, DHA. Nos centraremos en los dos últimos. Se suelen denominar ácidos grasos, esencialmente porque resultan de vital importancia para ciertas funciones del organismo y porque ninguno de estos ácidos grasos puede ser producido de forma autónoma dentro de nuestro organismo, por lo que es necesario adquirirlos a través de la dieta. El EPA, ácido eicosapentaenoico, es precursor de algunos eicosanoides. Estas son moléculas de carácter lipídico, grasas que poseen funciones importantes antiinflamatorias e inmunológicas. Este ácido graso puede obtenerse a través de la ingesta de pescados, salmón, sardina, atún, cebolla, arenque y de aceite de pescado, aceite de hígado de bacalao. En medicina interna, este ácido graso se emplea con hipolimeñante, es decir, para disminuir los niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos en la sangre. El DHA, el ácido docosahexaenoico, se encuentra principalmente en aceites de pescado, aunque también en algunas algas como la espirulina. En realidad, en origen, se encuentra en estas algas de las que se alimentaban los peces y poco a poco se va concentrando conforme avanza por su paso en la cadena alimenticia. Se concentra especialmente en el cerebro, retina y células reproductoras. Las neuronas y la sustancia gris del cerebro están compuestas de gran cantidad de grasa, por lo que este componente es clave para su desarrollo y función adecuada. El cerebro precisa de un nivel adecuado de DHA para su desarrollo óptimo. En caso contrario, nos encontramos ante un déficit en la neurogénesis y en el metabolismo de neurotransmisores. El omega 3 posee una importante función antiinflamatoria. Los estudios llevados a cabo por parte del bioquímico nutricionista estadounidense William Lentz desde el 2005 han demostrado los niveles excesivos de omega 6 en relación con los de omega 3. Están asociados con ataques al corazón, artritis, osteoporosis, depresión y cambios de ánimo, obesidad y cáncer. El exceso de omega 6 está en la base de múltiples patologías. La doctora de origen griego Artemis Simopoulos publicó en 2002 que no solo es importante ingerir ácidos grasos esenciales, sino que resulta aún más crucial el hacerlo en una proporción adecuada entre el omega 6 y el omega 3. Los humanos hemos evolucionado consumiendo en una proporción de 1, pero en las últimas décadas, debido al auge de consumo de carne y de productos procesados, esa proporción se ha elevado a 10, uno de las dietas occidentales. En Estados Unidos puede alcanzar el ratio de 30:1. Se ha demostrado que disminuir la proporción ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, asma, artritis reumatoide y cáncer colorectal. La leche materna contiene DHA. Si la madre lo ingiere previamente, que es vital para el desarrollo neuronal y cerebral del lactante, aunque también se recomienda la ingesta de este ácido graso por parte de la madre en el periodo de gestación. Pero el DHA no solo resulta vital en la infancia, sino que empieza a surgir estudios que vinculan niveles adecuados de omega 3 con una probabilidad significativamente menor de niveles adecuados a desarrollar demencia y Alzheimer. Por el contrario, niveles bajos de DHA en ancianos se asocian con un aumento de probabilidades de declive cognitivo acelerado. El cerebro es altamente dependiente de este ácido graso y bajos niveles del mismo se han relacionado con la depresión, deterioro cognitivo y otros trastornos. Incluso pacientes con déficit de memoria, tras la ingesta de un grano diario de DHA durante 6 meses, han mejorado su memoria. Por otro lado, pacientes diagnosticados de Alzheimer, tras la ingesta de suplementos de omega 3, han desarrollado la enfermedad de manera más lenta. El DHA también se ha señalado como una fuente principal de neuropectenina, sustancia implicada en la supervivencia y reparación de las células del cerebro. Tomar aceite de pescado a diario posee efectos sanos y beneficiosos a múltiples niveles. Incluso se ha observado en un estudio publicado en 2010 por un profesor, Farsanet Far, de la Universidad de Illinois, una relación positiva entre los niveles elevados de omega 3 y la longitud de los telómeros. Finalmente, los beneficios del aceite de pescado incluyen mejoría en la atención en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los jóvenes que ingieren omega 3 presentan una mejoría en sus calificaciones. Hoy, la Asociación Americana de Psiquiatría y múltiples manuales
de salud mental recomiendan ingerir omega 3 como medida de prevención para frenar el desarrollo de algunas enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar y para el tratamiento de las mismas. Recomiendo tomar 1 o 2 gramos al día con la correcta relación entre EPA y DHA. Eso es, un mínimo de un 80% de DHA con respecto al total de aceite. Tu mejor versión. Para llegar a cualquier éxito o triunfo en la vida, hay que comenzar por algo que de primeras puede parecer sencillo, pero que tiene su dificultad si uno desea realizarlo correctamente. ¿Quién soy yo? Conocerse es el inicio de la superación. Para llegar al proceso interior de superación, transformación, suelo trabajar con mis pacientes y te recomiendo que lo hagas. 3 pasos. Conocerme, comprenderme, aceptarme. Conocerme. Necesito saber cómo soy, qué me caracteriza, qué es lo que más me gusta de mí, lo que menos me gusta de mí. Siempre digo que hay 4 facetas en el proceso de autoconocimiento. Lo que los demás perciben de mí, imagen, lo que yo creo que soy, el autoconcepto, lo que soy de verdad, mi esencia, lo que muestro en las redes, internet, mi imagen. Comprenderme, saber qué me he llevado a responder así ante ciertas situaciones, entender mi genética, mi pasado, mi forma de relacionarme con otros, jefes, amigos, empleados, pareja. Acude a tu infancia con cuidado, evita terapias imposibles en las que acabes enfrentando a tus orígenes. Cuando eres consciente de tus limitaciones, barreras, miedos y comprendes de dónde surgen, estás avanzando a pasos agigantados en tu trabajo interior y en tu capacidad de gestionar las emociones. Aceptarme, asimilar ciertas cosas que han sido o son así y no pueden ser modificadas, haga lo que haga. Es importante aceptar que uno tiene limitaciones, que comete errores y que se puede equivocar. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfectos o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y aptitudes. Tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Los triunfadores son aquellos que disfrutan de su trabajo y son excelentes en algo específico. No son distintos a ti, son personas que dedican su tiempo a brillar, a pulir y a intentar potenciar sus capacidades, enfocándose en algo en lo que son buenos o que les gusta. No todos tienen la suerte de trabajar en algo que les encante, pero el hombre feliz, de éxito, el profesional que es capaz de liderar, ama lo que hace y lo hace bien. Dice un texto clásico: ama tu oficio y envejecete en él. Talento más pasión igual vocación. Si piensas en personas a las que admiras profundamente, da igual el campo de acción: deportistas, empresarios, periodistas, médicos, líderes espirituales, escritores. Te darás cuenta de que son individuos que se han centrado en algo y lo han fortalecido. No digo con ello que no sean buenos en muchas teclas. Me refiero a que han sabido enfocarse en algún punto específico que les hace mejores que el resto. Cualquier persona que traigas a tu mente ahora mismo, sí, cualquiera, está librando una batalla interior en mayor o menor medida y ha sufrido para llegar hasta donde está. Recuerdo que en una conferencia conocí hace unos años a un cantante extranjero muy famoso. Había vendido millones de discos y celebraba conciertos multitudinarios por todo el mundo. Me inspiraba algo más que por sus simples canciones y se lo transmití. Yo era muy fan y me acerqué a pedirle una foto. Era una persona que en el tú a tú mostraba una cercanía y atención sorprendente. Me preguntó por mi familia, mi profesión, y al comentarle que era psiquiatra me dijo: he estado mucho tiempo en terapia, tengo ataques de pánico en lugares con mucha gente e incluso a veces en el escenario. Es mi lucha diaria, espero superarlo del todo algún día. Pánico a los lugares concurridos, un cantante conocido mundialmente. He visto conciertos suyos por YouTube y en directo. Nunca me olvido de esa conversación breve y sonrío pensando que a pesar de un miedo tan atroz, este hombre triunfa allá donde va. Roger Federer. Federer es una leyenda viva, sin duda el mejor y más elegante jugador de tenis en la historia. Ha roto todos los récords de un deporte y cuenta con adeptos por todo el mundo. En una entrevista publicada en julio del 2013 en el diario de Marca, el periodista señalaba: usted siempre ha tenido un gran servicio, una mejor derecha, una buena volea, al igual que la variedad en los cortados. Su punto débil parece ser al revés. Yo tenía 2 opciones: potenciar mis cualidades o mejorar mis debilidades. Si hacía lo segundo, me convertía en un tenista demasiado previsible. Al final, lo que paga las facturas son mis virtudes. No me veo haciendo lo que hacen algunos que pasan mis bolas con el revés e intentar no fallar para mejorarlo. Por lo tanto, ¿qué es un líder? Todo líder requiere 3 cualidades: tener un mensaje, saber comunicarlo y ser optimista al respecto. Parece difícil encontrar a alguien que inspire de esta manera.
Los políticos que copan los medios de comunicación, por ejemplo, con frecuencia no saben comunicar y normalmente sus mensajes son ambiguos y calculados, cambiando según el público al que se dirigen o que les interesa más. Líderes, así no los valen. La gente que marca, que arrastra, es la que irradia coherencia, paz y felicidad. TMB, tu mejor versión. TMB. Una vida lograda requiere reflexión, conocimiento, trabajo, esfuerzo, sentido de humor, tantas cosas. He plasmado en una ecuación lo que para mí sería la clave de TMB para la vida. Tu mejor versión para la vida. Tu mejor versión precisa ante todo ganas de vivir. Eso significa que a pesar de los avatares diarios, luches por ser lo mejor que puedas ser siempre. Esto lógicamente no se aprende en un libro, se aprende viviendo, disfrutando, sintiendo y paladeando tu vida, pero sobre todo cayéndote y volviéndote a levantar. Tú eres el resultado de tus decisiones. Tienes que darte cuenta de que tus decisiones condicionan tu vida, de que no debes dejarte llevar. Tu mejor versión es igual a conocimientos más voluntad más proyecto de vida multiplicado por pasión. He dicho que eres el resultado de tus decisiones. Con la pasión adecuada y la voluntad ejercitada y fortalecida, puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Digo casi porque existe un factor, llamémosle suerte, destino o providencia, que no siempre nos permite triunfar o alcanzar nuestros propósitos, por muy realistas que fueran. Pero antes de que nada, los riesgos, como toda educación. Si fallan los conocimientos, nada hay más peligroso que un tonto motivado y con ganas. Si falla la voluntad, empezarás con ilusión y conocimiento, pero se apagará en poco tiempo. Si falla el proyecto de vida, serás esclavo de lo inmediato y de la gratificación instantánea. Si falla la pasión, nunca serás líder, nunca brillarás y contagiarás al resto y, por supuesto, evitarás disfrutar de un envejecimiento saludable. Los conocimientos. La suerte favorece únicamente a la mente preparada. Louis Pasteur. Esa cita del científico francés siempre me ha resultado alentadora. Posteriormente, el escritor Isaac Asimov la reforzaba para explicar que solo el que se prepara, estudia y se ejercita con voluntad y ahínco puede aspirar al éxito en su vida. Esto, trasladado a nuestro campo, posee una enorme fuerza. Quizá la suerte o la providencia salgan a nuestro encuentro, pero no seamos capaces de percibirlo o interpretarlo convenientemente. La suerte favorece a quien está preparado y formado, a quien haya adquirido destreza y conocimientos suficientes para aprovecharla cuando llegue, si llega. Todos contamos con una herramienta poderosa para alcanzar nuestros objetivos, nuestra capacidad de cultivarnos y estudiar. La clave es, ¿estás dispuesto a aprender? La terapia aplicamos la biblioterapia. Por un lado, recomendamos libros de ayuda psicológica de cierto nivel que te ayudan a entender lo que te sucede o pautas para superarlo. Y por otra parte, novelas que te enganchan y te ayudan a salir de los pensamientos negativos o estados emocionales tóxicos. Evita la caja tonta, las horas perdidas en las redes o los videos de YouTube. Salir a la calle, el ejercicio y la lectura son potentes antidepresivos y ansiolíticos. La voluntad. No olvides que tu mejor versión sobresale cuando te enfocas en tus capacidades expuestas con orden, disciplina, constancia y trabajo. Debes aprender a dejarte la piel cada día, según las capacidades que tengas. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad requiere determinación, decisión y tesón. La diferencia entre querer y desear radica en eso. En querer precisa de una decisión sólida. El deseo busca la posesión o la gratificación de algo de forma inmediata. Una comida, una bebida, un deseo, un impulso tienen el componente de la rapidez y llena de forma momentánea a la persona, pero no la engrandece. Por el contrario, el querer busca un objetivo más lejano que requiere un plan concreto, bien diseñado y poner esfuerzos continuados para llegar a conseguirlo. Es más pleno porque dicho proceso nos ayuda a crecer como seres humanos. Tener una voluntad bien adecuada es la consecuencia de un trabajo personal sostenido en el tiempo a base del esfuerzo y renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos fuertes y consistentes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que es mejor para cada uno. No es genética, sino adquirida. No se nace con ella, sino que se conquista. Voluntad es determinación, escoger una dirección concreta, haberla pensado previamente, valorar los pros y los contras y poner rumbo a esa meta. Uno de los indicadores más claros de madurez de la personalidad es tener una voluntad recia.
Y al revés, uno de los síntomas más evidentes de inmadurez de la personalidad es tener una voluntad débil, frágil, quebradiza, que pronto abandona la lucha por llegar a la meta propuesta. Este apartado daría para un libro entero. De hecho, recomiendo vivamente el libro 5 consejos para potenciar la inteligencia. El orden, la constancia, la perseverancia y el esfuerzo son los motores que impulsan cualquier proyecto o empresa hacia adelante. Sin ellos, las ideas, por buenas que sean, se acaban diluyendo y perdiendo fuerza. Tener voluntad bien educada nos conduce hacia la mejor versión de tu proyecto de vida. Fijarse metas y objetivos. Las metas son a lo largo plazo, los objetivos a corto. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato, reacciona según impulsos, emociones o sentimientos, por lo que más aún, en esta sociedad nuestra, es tremendamente manipulable. Algunas personas han iniciado su proyecto en condiciones bastante peores que la tuya, pero han logrado llegar donde se propusieron. Por lo tanto, no temas cambiar de metas y objetivos si es necesario para tu salud física, mental o para mejorar tu relación de pareja, familia o amistades. Los hábitos y las costumbres asentadas en tu forma de ser tienen una enorme influencia en tu vida. Uno decide cambiar de verdad en las crisis serias, personales, económicas, familiares o en la enfermedad. Como bien dice el doctor Valentín Foster, cardiólogo de Mount Sinai de Nueva York. Lo mejor para dejar de fumar es un infarto. Deja tu corazón volar, traza un plan de acción y ejecútalo. El proyecto de vida parte de tener un foco donde agarrarse y apoyarse. Ten un plan, sé realista y sal a buscarlo. Decía al inicio del libro que pocas cosas han hecho tanto daño como la frase llegará cuando menos te lo esperes. Esto nos lleva a una actitud pasiva, a la espera, muy peligrosa. Quizás nunca llegue nada. Si has construido un castillo en el aire, no te preocupes, siempre y cuando te pongas a construir los cimientos bajo él. No tengas miedo a ilusionarte, a imaginar algo grande, trazar un plan y llevarlo a cabo. Tener un plan conlleva la satisfacción personal de ser capaz de pedalear los diferentes logros e hitos que se van alcanzando. Ahí en esos pequeños pasos radica la verdadera felicidad. No es obsesionarse con una meta, es fundamental saber reconducir los planes según las circunstancias, si no uno puede acabar profundamente frustrado ante el fracaso. La pasión. Hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen realmente felices. La pasión nos suma, multiplica, mejora las conexiones neuronales, potencia la neurogénesis, producción de nuevas neuronas y alarga los telómeros. Hemos sido creados para ser felices, para transmitir dicha felicidad a otros y compartir las cosas buenas de la vida. Un dato interesante, según los estudios realizados por la Clínica Mayo, la esperanza de vida se reduce hasta un 19% en los pesimistas. ¿Qué dijo Pep Guardiola al llegar al Barça? Hoy doy mi palabra de que nos esforzaremos al máximo. No sé si ganaremos o perderemos, pero lo intentaremos. Abrochados los cinturones, lo pasaremos bien. Y así fue, durante años disfrutamos, incluso los aficionados al Real Madrid, de un fútbol espectacular. ¿Se puede aprender a ser optimista? Definitivamente sí. El psicólogo israelí Tal Ben Shahar imparte el curso más concurrido de la Universidad de Harvard, en el que enseña a ser feliz. Podemos aprender a ser positivos, es un trabajo lento, pero lleno de satisfacción y de posibilidades para mejorar nuestra salud física y mental. El optimismo es una forma de capturar el instante presente, ya que como hemos insistido a lo largo de estas páginas, la felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. La gente que ha llegado más lejos en la vida poseía una visión optimista del mundo y de las personas, y sabía comunicarla a los demás. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. No olvides que en esta vida hay tres clases de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué ha pasado. ¿Quién eres tú? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Por Marian Rojas Estapé.